Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. Hoy voy a hablar de un tema que nunca traje a este podcast y es un tema, por lo menos en mi vida personal, que aparece mucho y es muy cercano, sobre todo después de algunos eventos que he tenido a lo largo de mi vida. Y quería traerlo acá porque creo que hay muchas de ustedes que escuchan este podcast y que pueden resonar con este tema. Y es el de la tristeza o la frustración, pero sobre todo la tristeza, la sensación de pérdida, el duelo, no los duelos quizás más socializados que tenemos, como la pérdida de una persona, o sea, la muerte de una persona querida, sino duelos quizás más sutiles o más invisibilizados, no sé si sutiles es la palabra. La autoexigencia tiene una relación muy particular con la tristeza. En sí hay baja tolerancia a la tristeza, porque la tristeza es una emoción lenta, es difusa, no produce o tiene una energía que no es tan visible como puede ser la del enojo, y no necesariamente a veces lleva a algún lugar concreto. Para una persona acostumbrada a estar en movimiento, a resolver, a encontrarle la vuelta a las cosas, a quedarse con algo que simplemente duele sin hacer nada, con eso que siente, es casi como una pérdida de tiempo. Me ha pasado con algunas pacientes cuando trabajo, que la sensación de la tristeza está asociada con ¿y ahora qué hago? ¿No? Y entonces me voy rápidamente a buscar metas, a buscar acciones, a buscar objetivos, a salir hacia afuera, ¿no? O la podemos asociar con flojera, con pereza, con vagancia, como algo que una persona funcional no debería necesitar. Y lo que veo en consulta una y otra vez es que mujeres autoexigentes no son las que menos sienten, pero sí que han aprendido a no quedarse con lo que sienten. Yo soy una de ellas. Alguna vez bueno, no sé si lo he dicho por acá, pero si has estado en alguna clase mía o has trabajado conmigo de alguna manera, en sí generalmente lo que yo digo es que he sido alguien más evitativa emocionalmente. En general, las emociones o las sensaciones físicas o las sensaciones en general suelen ser eventos que busco evitar. Me cuesta estar con ellos. He tenido que trabajar a lo largo del tiempo para aprender a estar con ellos. Y traigo este episodio porque creo que muchas de ustedes pueden sentir que aprendieron muy temprano que estar en movimiento, que estar hacia adelante, que estar exigiéndose es algo más seguro que la quietud, que la espera, que hacer era más manejable que sentir, que si seguís adelante, si te mantenés ocupada, si pones el foco en lo siguiente, la tristeza eventualmente se va a quedar atrás. Y de eso quiero hablar, de lo que hacemos con la tristeza, de lo que nos enseñaron a hacer con ella y del costo de seguir esas instrucciones. Y particularmente porque vivimos en un momento y en una cultura que tiene una relación muy particular con el malestar o con las emociones difíciles como es la vergüenza, la tristeza, la ansiedad, el miedo. Y entender esa relación me va a parecer, para mí, es un muy buen primer paso para poder aprender a relacionarnos de una manera distinta con nuestro mundo privado. En algún momento de las últimas décadas, el bienestar se convirtió en una industria y como toda industria necesita un producto que vender y un problema que resolver para generar una demanda y una oferta. El problema que eligió fue el malestar, o la tristeza, la angustia, la soledad incluso, y la solución que ofreció fue, en términos muy simplificados esto, con las herramientas concretas y la actitud correcta y el trabajo personal correcto, podés estar bien. La idea de que podés optimizar tu estado emocional, que podemos estar permanentemente trabajando sobre nosotras y nuestro estado emocional con el fin de llegar a la felicidad, a la plenitud y al disfrute, y eso está asociado a la ausencia de miedo, de tristeza, de angustia, de frustración, de vergüenza, de ansiedad, de nervios, etc. Las redes sociales han hecho una buena parte de esto. Quienes estamos en las redes sociales, incluso quienes no están atravesados por el mundo de las redes sociales porque su entorno está atravesado por el mundo de las redes sociales. Pero las redes sociales hicieron una parte que es construir un ambiente donde la vida de los demás siempre parece estar en su mejor versión y donde la tristeza, a mí me pasa esto cuando veo contenido creado donde hay expresión de tristeza, suele aparecer algo un poco más prolija, más estética, con un aprendizaje que ya fue procesado o con un mensaje inspirador al final. Hay mucho de esto y de nuevo no tengo nada para decir con eso, es una manera de comunicar. Pero para quienes están
consumiendo ese tipo de contenido puede aparecer algo que es muy desconectado de cómo ellas viven la tristeza. La tristeza en su forma real es confusa, no tiene ninguna narrativa clara generalmente y probablemente tampoco tiene una moraleja, no de todo se aprende. Esto es una de las frases muy divulgadas y no tan correctas, ¿no? De todo se aprende. Aunque los contenidos que veamos en redes es que de la tristeza aprendí esto, ¿no? O de la pérdida, o del duelo, o de un error, etc. En ese contexto, para mí sentirse triste sin una razón obvia, que es algo que hacemos mucho, porque somos todos mecanicistas, todos estamos buscando entender la causa de nuestra tristeza. ¿Qué nos pone tristes, no? Que es la misma pregunta que hacemos, ¿por qué se me rompió la heladera? ¿Sí? ¿Qué me pone triste? Y eso activa una rumia, pero eso por otro episodio. Para quienes lidian con la tristeza, generalmente lo que pasa es que hay un filtro por el que pasamos a ver si esto es lo suficientemente válido, grave, y esto si no, se empieza a asociar al fracaso, como algo que no estamos haciendo bien, o como que tenemos acceso a todas las herramientas, a muchas más herramientas que nuestros padres y madres, y aún así no podemos estar bien, así que el problema tiene que ser mío en algún punto. Esto dando vuelta de la idea de la tristeza como una emoción más peligrosa o de la idea de la tristeza como algo a extinguir, a quitar de nuestra vida, a buscar eliminar o a buscar reducir, está muy asociado a esta cultura de positividad tóxica. En algún momento hubo una corriente de la psicología hablando mucho de esto. La idea de que hay algunas emociones, generalmente las emociones que son más agradables de sentir, que son las positivas, las válidas, las productivas, las que hay que cultivar, y aquellas que son más aversivas, más incómodas, más desagradables de sentir, que suelen leerse en las redes sociales como las negativas, son obstáculos a superar lo antes posible, o experiencias que no tenemos que transitar, sino que tienen que ser resueltas, problemas a resolver, y eso cambia profundamente la manera en que nos relacionamos con lo que sentimos. La tristeza se convierte en un problema. Y lo primero que queremos hacer es deshacernos de ella. Yo soy la primera que se quiere deshacer de la tristeza cuando aparece y he tenido que trabajar mucho sobre eso. Porque no la entendemos, porque no la queremos dejar estar, porque queremos eliminarla. Muchas de las personas que trabajan o llegan a terapia, uno de los pedidos es no quiero sentirme como me siento. Y mucho de eso tiene que ver con no me quiero sentir triste. Y quiero agregar una capa más a esto, ¿cómo no? Que es la capa de cómo en nosotras se nos ha modelado la tristeza. Hay algo que afecta para mí de manera desproporcionada a las mujeres. Somos, incluso sabemos, las más medicalizadas con ansiolíticos y con antidepresivos, porque tiene que ver con algo que culturalmente se espera de nosotras en términos emocionales. A las mujeres se nos socializó para ser la fuente de bienestar emocional del entorno, la que sostiene el clima afectivo de la familia, de la pareja, del grupo de amigas, del equipo de trabajo, la que va a ser generalmente la que pregunte cómo están, la que recuerda cumpleaños, la que nota cuando algo no está bien en el otro, la que pone el cuerpo para que el vínculo se mantenga. Y dentro de ese rol, y esto es lo más importante, hay una expectativa muy concreta sobre cómo hay que estar. En general, en una mujer se espera simpatía, disponibilidad, un ser luminoso. Yo les he contado, esto es muy común en mujeres serias, o ni siquiera en mujeres serias, pero en la vida cotidiana, que se nos pida estar sonrientes. Yo les he contado, les decía esto porque creo que hace unos episodios atrás les contaba de algo que me pasó hace poco acá en Barcelona, donde vivo. Estaba sentada en un café y un hombre que pasó me hizo el gesto de agarrándose la cara y sonriendo, ¿no? Como diciéndome sonreí, ¿no? Forzándome a que yo tenga un gesto en mi cara, que él se creía alguien que podía estar dándome un mando directo en la calle de cómo yo debería estar en la vía pública. Es intenso y es profundo y está pensado. La mujer que entra a un lugar y no es simpática va a tener una mirada muy distinta que un hombre que entra a un lugar y no es simpático. En general, nosotras se va a esperar que escuchemos y que hagamos sentir bien a los demás. La compañía de una mujer se espera que sea carismática, alegre, de bienestar, de entretenida, que trae esa alegría a donde va. Y no es algo individual que le pasa a algunas, es un hilo común que nos une, es un mandato de lo que se espera de una mujer, una expectativa que se instala muy temprano y que opera de manera muy silenciosa.
Es más común cuando un hombre está serio, callado, distante. Hay toda una narrativa cultural distinta alrededor de eso, distinta a una mujer que la ve seria, callada y distante. En él se lo puede percibir como alguien profundo y más reflexivo, pensante, que tiene carácter. Cuando una mujer se muestra con eso, se la puede asociar, el registro es otro. Y si está triste o está callada sin ganas de entretener a nadie, el registro va a ser otro y se la va a pensar como alguien difícil, sospechosa, rara, que algo le pasa y hay que preguntarle qué tiene, ¿no? Para que cambie eso rápidamente. Esto hace que la tristeza femenina o la tristeza en las mujeres venga con una capa extra de culpa y de vergüenza, que la tristeza masculina muchas veces no tiene, porque no solo tenés que lidiar con lo que sentís, sino con la sensación de que al sentirlo estás fallando en algo, que estás siendo una carga, que estás ocupando un espacio que no te corresponde, con una emoción que el entorno no sabe bien cómo recibir. Y entonces la respuesta más frecuente es la misma que describí antes, pero con más urgencia, que es eliminarla. Seguir funcionando, poner buena cara y esperar a que pase eso. Quiero hablar de algo, porque decidir trae tristeza. Y si hay algo que ustedes saben, que me importa muchísimo de trabajar con nosotras, las mujeres, es la toma de decisiones. Y quiero que hablemos de la tristeza que viene con decidir. Porque me parece que se nombra muy poco y que tiene que ver con un tipo específico de tristeza, que es la que viene atada a decisiones que elegimos tomar. Y hay una idea muy instalada de que si tomamos una buena decisión, si elegiste bien, si el resultado es el que querías, entonces deberías estar bien, deberías estar contenta. Y si hay tristeza, si hay duelo, algo en la lógica falla. O la decisión no era tan buena, o sos desagradecida y no sabes disfrutar lo que tenés. Pero eso no es lo que pasa en realidad. Todo movimiento real trae pérdida. No como efecto secundario evitable, sino como parte inherente de lo que significa elegir. Cuando elegís algo, estás eligiendo también no elegir todo lo demás. Y ese todo lo demás a veces incluye personas, vínculos, estilos de vida, versiones de una misma que existían en ese contexto y que con el cambio se quedan atrás. Migrar para mí es el ejemplo más evidente, no es el único, por supuesto, hay miles, podría estar, imagínense, miles de horas contándole ejemplos de lo que trae la tristeza. Pero migrar es una buena, y sé que muchas de las que me escuchan han migrado. Migrado no me refiero de un país al otro, me refiero también de una ciudad a otra. Dejar una relación de pareja que no funciona bien, viene con perder a veces toda una red social construida alrededor de esa pareja. Junta proyectos, eventos, certezas incluso. Cambiar de trabajo viene con perder los vínculos cotidianos con compañeros que se volvieron importantes. Apostar un proyecto propio que ocupa mucho tiempo viene con perder relaciones o presencia en relaciones que se sostienen con atención, con horas, con conversaciones. Tomar distancia de un vínculo familiar que te hace daño viene con perder la fantasía de la familia que podrías haber tenido o incluso perder otras relaciones por tomar distancia con una relación de la familia. Dejar un hábito, incluso uno que sabes que te hace mal, a veces viene con dejar atrás todo un entorno social construido alrededor de ese hábito. Hace tiempo, lo he contado en episodios de podcast, pero yo hace unos años cuando trabajaba con adicciones, recuerdo el ejemplo de una persona que tomaba alcohol y dejar el alcohol era entrar en contacto con la tristeza y entrar en contacto con algo que él ya no estaba tan acostumbrado, que era estar en un grupo social sin ser la persona más divertida, la que entretenía, la desinhibida. Dejar el alcohol, dejar ese hábito o dejar esa sustancia significaba también dejar una parte de él, dejar una manera de comportarse, una manera de ser en el entorno que le traía tristeza. A eso me refiero cuando hablo de dejar hábitos, dejar de fumar marihuana, que es lo que fumo cuando estoy en grupo con mis amigos, puede traer tristeza. Y no específicamente por la sustancia de la que sea que estemos hablando o el hábito que sea que estemos hablando, digo, dejar running, dejar teatro, dejar baile, dejar algo en particular va a traer tristeza. Lo que necesitamos es mirarla de cerca y vamos a seguir hablando de eso. La tristeza que viene con las buenas decisiones es tristeza. No es una tristeza secundaria, una cosa menos importante, es tristeza. Es el duelo de lo que se pierde en el camino hacia lo que se elige. Y eso merece espacio y merece tiempo, merece nombrarlo o que lo miremos de frente
en lugar de buscar minimizarlo, controlarlo, evitarlo. Pues si hacemos eso, ¿saben lo que pasa? No tomamos decisiones. No las tomamos, porque no queremos sentir tristeza. Cuando era más chica, mi manera de lidiar con la tristeza, lo sigue siendo un poco, pero hoy soy más consciente, era llenarme de actividades. Ir de plan en plan, moverme, esquivar, no quedarme quieta. Con nada que doliera demasiado. Era una estrategia que funcionaba bastante bien a corto plazo, pues si estoy ocupada no siento. Si estoy haciendo algo, no estoy sintiendo en general, o por lo menos le bajo el volumen a lo que estoy sintiendo. Entonces es muy probable, hasta hace muy pocos años, que yo tuviera 14.000 planes por día, como les decía, porque soy alguien más evitativa de algunas emociones difíciles. El problema es que la tristeza no desaparece porque la ignoremos. Hay patrones muy comunes que se instalan cuando no queremos lidiar con la tristeza y son los que me importa mirar, pues son los que tienen costo. En sí, querer evitar a veces la tristeza no está ni mal ni bien, a veces puede funcionar. Uno de los costos que sí me importa es que evitamos tomar decisiones, porque si tomar decisiones implica pérdida, y la pérdida implica tristeza, y la tristeza es algo que no queremos sentir, entonces la solución que encontramos es no decidir, es quedarnos en ese gris, en el limbo, en la indecisión. Es mantener todas las opciones abiertas para no tener que cerrar ninguna, y eso que parece una estrategia para no perder nada, termina siendo una manera de no ganar nada tampoco. Y detrás de todo eso hay un proceso de mucha tristeza. Otro es la autocrítica, ser duras con una misma por sentir lo que se está sintiendo. No debería estar así, tendría que poder con esto, otras personas tienen problemas peores y no se quejan. Y hay algo de eso que rodeamos a la tristeza con una señal como si fuera de debilidad o de inadecuación y que criticarse pensamos que es como la manera de corregir eso. Cuando justamente lo que produce en realidad es sumar una capa de malestar encima del malestar original. Alguna vez les he contado esto de el sufrimiento sucio y el sufrimiento limpio, ¿no? Que usan los orientales, la metáfora. El sufrimiento limpio es el sufrimiento ajustado o más asociado a quienes no son seres verbales, a quienes no tienen mente, ¿no? El golpearme contra una mesa va a traer un sufrimiento, va a traer un dolor, va a traer tristeza, incluso puede ser. Pero quienes somos seres verbales, es decir, todos los seres humanos, le agregamos un sufrimiento más a eso, otra capa de sufrimiento, que es la de criticarnos, insultar, quejarme, renegar, etcétera. Podría seguir diciendo esto. Pero eso agrega otro combo al sufrimiento. A eso me refiero cuando hablo de agregarle una capa encima al malestar o al sufrimiento original. Otra cosa de las que hacemos es estar en la búsqueda de la explicación urgente, ¿no? La necesidad de entender la tristeza, de encontrarle una causa clara y suficiente, de justificarla antes de permitirse sentirla, como si la tristeza tuviera que llenar como un examen de razonabilidad para merecer tener un lugar en nuestra vida. Todos estos patrones tienen algo en común, que son intentos de no quedarme con la tristeza, de hacer algo con ella antes de dejarla estar, y el costo de eso es que la emoción no completa su ciclo en algún punto, no entrega la información que trae y no logramos integrarla en nuestra vida. No quiero engancharme en la parte más de psicoeducación de la tristeza, pero sí al menos decir esto, que es de lo más importante, que es, no quiero quizás enredarme en hablar largo y tendido de la tristeza, porque esto es un podcast y quiero que se queden hasta el final. Pero la tristeza es justamente la emoción que aparece en respuesta a la pérdida. Algo que se fue o algo que no va a ser o algo que se cerró, y su función tiene que ver con ayudarnos a procesar ese cierre, a integrar lo que pasó dentro de nuestra historia o a hacer espacio para lo que viene. A medida que la vida se expande, a medida que tomamos más decisiones, a medida que crecemos, que construimos más vínculos, que tomamos más riesgos, que apostamos a más cosas que importan, la tristeza también aparece más. No de nuevo porque algo esté saliendo mal, sino porque hay más en juego. Más personas que pueden irse, más proyectos que pueden no salir, más versiones de una misma que se van quedando atrás a medida que una crece. Una vida con pocas pérdidas es muchas veces una vida con pocas apuestas. Y una vida con muchas apuestas va a tener inevitablemente muchos momentos de tristeza. Esto es una descripción de lo que implica vivir, de verdad. A más decisiones, más tristeza.
a más riesgos, más tristeza, a más proyectos y más relaciones valiosas y más objetivos o metas o propósitos en nuestra vida, más tristeza. Aprender a relacionarse con la tristeza no es algo que se aprende de un día para el otro y no es cómodo. Los primeros tiempos se siente como no hacer nada o como quedarse paralizada o como rendirse ante algo, pero con el tiempo, mi intención, si estás mirándola de cerca, es que empieces a ver la diferencia entre dejar estar esa tristeza y entrar en una lucha con la tristeza. Vivimos en un mundo en el que permanentemente nos van a estar diciendo que estar tristes es inadecuado y está mal y es peligroso. Sin embargo, aprender como adultas a cuidarnos cuando estamos tristes, y para eso les recomiendo el episodio de maternarte, de aprender a maternarte, que creo que les puede dejar ideas sobre esto, es algo que necesitamos hacer y no se lo podemos dejar en manos de nadie. La tristeza es una emoción más del espectro de las emociones y yo estoy convencida que a medida que tengamos una vida más valiosa y más potente y con más decisiones, va a ser una vida con más tristeza, con la tristeza de visita. En mi caso me puedo sentar con cosas que antes hubiera huido. Con la soledad, por ejemplo, es una de esas sensaciones que me ha costado mucho amigarme y sin embargo migrar es hacerlo un lugar muy grande, a estar con la soledad o con el duelo de un vínculo, de vínculos que se van apagando, con la tristeza que a veces trae mirar hacia atrás y ver todo lo que quedó en el camino, no porque tenga más tolerancia al dolor, sino porque aprendí que me tengo que quedar con eso y eso no me destruye y que del otro lado de haberlo transitado hay algo que no existía antes, que es que soy una persona mucho más. Creo que como adultas necesitamos aprender a estar con la tristeza, a cuidarnos durante la emoción de la tristeza, a estar ahí, a mirarla de cerca, a no buscar entrar en un patrón de huida, de control, de exigencia, sino a aprender a estar. Y hay muchas maneras y esto lo podemos lograr. No se aprende de un día para el otro y no es cómodo. Los primeros tiempos se va a sentir como no hacer nada y va a disparar una voz interna crítica o va a sentirse como estoy paralizada, ¿no? O como o estoy resignando o no estoy aprovechando el tiempo y no estoy corriendo hacia lo que tengo que hacer, pero con el tiempo van a empezar a ver la diferencia. La intención de todo esto, y para todos, para quienes tenemos metas u objetivos y propósitos en la vida, vamos a tener que lidiar muchísimo con la tristeza. Todas las personas tienen que lidiar con la tristeza. Pero para quienes tenemos cosas que nos importan mucho en la vida, vamos a tener que estar con la tristeza. En mi caso, que soy alguien que está permanentemente en contacto con el sufrimiento humano, porque trabajo de psicóloga y de asistir y de pasar consulta, porque trabajo con mujeres que atraviesan el dolor en muchas maneras, porque estoy en contacto con las noticias del mundo, porque he emigrado, porque he perdido relaciones por las decisiones que he tomado. La tristeza es una gran compañera en mi vida. Me encantaría sentirla menos y sin embargo aprendí a hacer las paces y a entender que con la tristeza puedo estar. Y cuando estoy buscando evitarla es mi peor momento, porque empiezo a ser alguien muy dura conmigo, empiezo a ser alguien muy crítica, empiezo a juzgarme, empiezo a acelerarme, a entrar en un patrón de ansiedad, de estrés, de exigencia, por supuesto. Por eso les traía esto, porque siento que es una de las emociones que menos se hablan y sin embargo, como adultas que nos importan las cosas y que tenemos objetivos en nuestra vida y que somos ambiciosas, vamos a tener que estar muchísimas veces, muchas veces con la tristeza y dejar que venga y mirarla de frente y hacerle un lugar y entender que va a ser parte de la toma de decisiones, la parte de cuidar algunos vínculos y otros no, la parte de decidir jugar a favor nuestro, la parte de decidir apostar a cosas, de correr riesgos y de perder muchas cosas en el camino. Y eso es estar viva. Por eso, si hay algo que te quiero que te lleves hoy, es simplemente que curiosees en tu tristeza, en la tristeza que estás sintiendo, sea cual sea su forma, sea cual sea su causa, que le des un espacio, que la mires, que no la apures, que busques estar. Y si te interesa un poco más de este tema, el episodio
de aprender a maternarte te pueda acompañar también en eso. Hasta que llegamos hoy. Te mando un abrazo muy grande y espero que nos escuchemos la próxima.